Bueno, vamos a desempacar esto de una vez. Pareciera que la mayoría de nuestras metrópoles fueron planeadas por alguien que asumía que absolutamente todos los habitantes iban a ser jóvenes. Claro, triatletas de 25 años. Exacto. Triatletas con una salud de hierro, visión perfecta y, pues de preferencia, equipados con un jetpack o un automóvil particular en la puerta. Sí, porque las avenidas son súper anchas, veloces, y los puentes peatonales te exigen subir el equivalente a, qué sé yo, 3 pisos de escaleras. Totalmente. Y el centro comercial más cercano siempre está a kilómetros de distancia. El problema es que las poblaciones envejecen, pero el concreto no. Así es. Y hoy, en esta exploración a fondo, nuestra misión es entender un cambio masivo, silencioso, que va a transformar nuestras ciudades. Para esto, vamos a usar un artículo fascinante de la revista Interalcaldes. Que de hecho toca un punto estructural enorme que solemos ignorar por completo hasta que el diseño de nuestras propias calles nos cierra la puerta en la cara. Sí, y para quienes nos escuchan, no estamos hablando de proyecciones a un siglo de distancia o de ciencia ficción. Es pura demografía matemática en tiempo real. ¿Y por qué importa? Bueno, porque es vital salir de esa trampa mental de creer que el envejecimiento es solo un asunto de abrir más hospitales. O de las pensiones, ¿no? Exacto, o de las pensiones. Eso es solo la punta del iceberg. Este fenómeno altera, digamos, todo el tejido urbano, desde el empleo hasta el uso del espacio público y la gobernanza. A ver, para entrar de lleno en los datos, necesito plantear una duda sobre el artículo. Porque, hace una comparación entre Monterrey y Tokio. Y de entrada, suena un poco descabellado. ¿Por qué lo dices? Pues porque Tokio es una urbe hiperdensa, con el sistema de transporte público más eficiente del planeta. Y Monterrey es el arquetipo de la potencia industrial en México. Claro, una ciudad súper extendida. Muy extendida, diseñada casi exclusivamente para el automóvil, dividida por montañas. O sea, no es esto comparar manzanas con naves espaciales. Pues es una excelente observación. Pero fíjate que ese contraste es exactamente el punto de las fuentes. Lo fascinante aquí es que mirar a Tokio no se trata de copiar su red de trenes. Ah, no es un tema de tecnología entonces. No, para nada. Se trata de usar a la capital japonesa como un espejo extremo de nuestro propio futuro demográfico. Si vemos los datos de la Oficina del Gabinete de Japón para 2025, las cifras son increíbles. ¿Qué dicen exactamente? Pues casi el 29.4% de su población ya tiene 65 años o más. ¡Wow! Casi un tercio. Exacto. Japón ya está viviendo en el futuro y nos está mostrando las consecuencias. Entiendo lo del espejo. Pero, a ver, México todavía no llega a ese extremo. Aunque claro, la transición es acelerada. Muy acelerada, sí. Reviso aquí la encuesta ENASEM del INEGI, de 2024, y estima que ya hay 32 millones de personas de 50 años y más en México. O sea, una cantidad enorme. Sí, no estamos hablando del próximo siglo. Estamos en la antesala. Y para quienes nos escuchan, a mí me gusta comparar una ciudad como Monterrey con un teléfono inteligente de última generación. A ver, cuéntame cómo es eso. Bueno, imaginen un teléfono diseñado para correr videojuegos a alta velocidad. Funciona increíble. Pero ¿qué pasa cuando el usuario envejece y necesita funciones de accesibilidad más simples? Claro, los iconos más grandes o el volumen más alto. Exactamente. El diseño original, que era tan rápido y complejo, de repente se vuelve un obstáculo. Y el usuario queda bloqueado de su propio dispositivo. Es una analogía buenísima. Y esa es la lección dolorosa que nos muestra el texto sobre Japón. Vivir más años no sirve de nada si el entorno te quita la autonomía. Si la ciudad te obliga a depender de otros. Sí, o sea, si para ir por un café o a una cita médica necesitas forzosamente cruzar avenidas de 6 carriles sin semáforos, tu independencia desaparece. Te vuelves prisionero en tu propia casa. Lo que me lleva a una cita de la revista Interalcaldes que me pareció devastadora. Dice, una ciudad que no cuida a sus mayores, tampoco retiene bien a sus jóvenes. Y es una frase que, a primera vista, parece no tener sentido, ¿verdad? Totalmente contraintuitiva. Porque siempre nos dicen que para retener talento joven necesitas vida nocturna, empresas tecnológicas, innovación. Sí, nadie piensa en una banqueta segura como una herramienta para atraer jóvenes. Exacto. Pero a ver, ¿quiénes son esos otros de los que dependes cuando la ciudad falla? Ahí es donde entra la pregunta clave.
Pues si alguien ya no puede ir al supermercado porque no hay cruces seguros, ese vacío no se llena por arte de magia. Alguien de la familia tiene que intervenir. Y esos alguien suelen ser los más jóvenes. Invariablemente. Y aquí es donde conectamos con una infraestructura invisible. Si la persona mayor pierde autonomía por el mal diseño de la ciudad, el costo se transfiere directamente a los hogares. Aquí es donde se pone realmente interesante porque esto nos introduce al tema de la economía del cuidado. Que es un pilar que sostiene a toda la economía formal, pero que opera completamente en las sombras. Las cifras del INEGI 2024 sobre el uso del tiempo son asombrosas. En México las mujeres dedican casi 40 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados. 39.7 horas para ser exactos. Es prácticamente una jornada laboral de tiempo completo, pero sin sueldo. Y los hombres, por otro lado, dedican 18.2 horas. La brecha es inmensa. Y si conectamos esto con el panorama general, el peso macroeconómico es algo que los analistas financieros ignoran muchísimo. Sí, porque no se ve reflejado en un cheque. Pero tiene un valor. Ese trabajo no remunerado equivale a casi el 24% del PIB nacional, el 23.9% para ser precisos. A ver, espera. Necesito detenernos un segundo aquí, porque entiendo que una banqueta rota es un problema grave de movilidad. Ajá, pero afirmar que esa falta de infraestructura impacta casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto suena a una exageración académica. ¿Cómo pasamos de un bache a una caída en el PIB? Es una pregunta muy válida. Mira, la mejor forma de entenderlo es viendo la microeconomía de un solo hogar. Imagina una mujer profesional en cualquier gran ciudad latinoamericana. Ok, la visualizo. Su padre tiene una cita médica. Si la ciudad tuviera un buen transporte público, con piso bajo y banquetas en buen estado, él podría ir solo. Sería una tarea sencilla. Pero sabemos que esa no es la realidad de nuestras ciudades. Exacto. Las banquetas están destrozadas. Entonces la hija tiene que pedir un día libre. Si esta rutina sigue por meses, la presión es tanta que termina renunciando a su empleo formal. Claro, para buscar algo de medio tiempo o en la informalidad, solo para poder cuidarlo. Y de ahí está la cadena causal. La ciudad, a través de su diseño deficiente, está expulsando a las mujeres del mercado laboral. Está canibalizando su propia productividad. ¡Wow! O sea, el costo de no arreglar una calle no es solo el cemento que se ahorró el alcalde. Así es. El costo real es el salario que esa mujer dejó de percibir, los impuestos que no pagó y el talento que la economía formal perdió por completo. ¡Qué fuerte! Y esto le da un sentido total a otra frase del texto que dice: la economía del cuidado no empieza en un hospital, empieza en la banqueta. Es un cambio de paradigma profundo, ¿no crees? Porque el cuidado deja de ser un problema privado de las familias. Sí, y descentraliza la responsabilidad. Ya no es solo un tema de la Secretaría de Salud. De repente, es el problema principal de quien diseña el transporte o pavimenta las calles. Exactamente. Menos banquetas seguras se traduce directamente en menos empleo femenino. Bueno, el diagnóstico está clarísimo y, la verdad, asusta un poco. Tenemos una transición acelerada, ciudades diseñadas como pistas de carreras y una economía que frena el potencial de las mujeres. Sí, el panorama no suena fácil. Pero aquí quiero preguntarte algo práctico, porque entender el problema sociológico está muy bien, pero la burocracia gubernamental es desesperadamente lenta. Muy lenta, sí. Y el reloj demográfico, pues no negocia con nadie. Entonces, ¿cómo evitan ciudades como Monterrey reaccionar cuando la crisis ya sea irreparable? ¿Cómo pasamos a la acción? Pues mira, el texto explica que la edad tiene que dejar de ser una categoría marginal. Tradicionalmente, a las personas mayores se les da una tarjeta de descuentos o una despensa. Claro, un enfoque súper asistencialista. Y ese modelo ya caducó. La solución operativa que proponen para los gobiernos locales es implementar un tablero de control simple. Ok, pero ¿qué significa eso en el mundo real? Porque los gobiernos locales suelen operar en islas. Las dependencias ni se hablan entre ellas. Justamente, el tablero obliga a consolidar métricas y romper esos hilos. No se trata solo de saber dónde vive la gente mayor, se trata de cruzar variables. ¿Por ejemplo?
Cruzar dónde hay mayor concentración de adultos mayores viviendo solos, con el estado de las banquetas y la disponibilidad de transporte público a menos de 500 metros. Ah, ya. Entonces esas zonas críticas en el tablero te dicen exactamente dónde tienes que meter el presupuesto de pavimentación este año. Exacto, en vez de gastarlo en la avenida principal que se ve bonita en las fotos de campaña. Eso tiene muchísimo sentido. Y supongo que en ese tablero también se mide, no sé, los tiempos de respuesta de una ambulancia. Por supuesto. Tienes que medir cuánto tarda una emergencia en llegar si el diseño vial tiene calles súper estrechas. Pero quizás la métrica más disruptiva es el costo de no actuar. Hablarle a la tesorería en su propio idioma, básicamente. Tal cual. Obligar a medir el impacto financiero. Si no invertimos hoy en alumbrado y cruces peatonales, ¿cuánto nos van a costar los ingresos al hospital por caídas prevenibles en 5 años? Claro, cuando lo pones en pesos y centavos, la prevención urbana deja de verse como un lujo y se vuelve la inversión más rentable que puede hacer un municipio. Y fíjate que aquí entra un concepto fascinante para lugares como Monterrey, que tienen una capacidad empresarial enorme. Lo de los laboratorios urbanos, ¿no? Exacto. El artículo destaca que no tienen que ser víctimas de esta crisis. Pueden usar sus universidades y su ecosistema empresarial para volverse laboratorios de envejecimiento activo. O sea, desarrollar tecnologías de asistencia locales, viviendas adaptadas. Sí, nuevos modelos de barrio donde la tecnología y el entorno eviten el aislamiento social. Ver el envejecimiento como una oportunidad de innovación, no como una carga. Dejar de hacer puros departamentos para solteros jóvenes y pensar en espacios intergeneracionales. Así es. Y el experto en el texto cierra esta idea recordando que envejecer no debe significar perder ciudad. Esa frase es súper poderosa. Y entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos están escuchando? Si sumamos lo que nos muestra Tokio y las horas de trabajo no remunerado aquí. Pues que ver la demografía como una simple estadística es un error gravísimo. Es una instrucción directa de diseño urbano. Te dice de qué ancho debe ser la banqueta y qué camiones hay que comprar. Y, si me permites, quiero dejar una reflexión final que me pareció provocadora a partir de estas fuentes. Adelante, te escuchamos. Muchas veces cuando pedimos calles más lentas o banquetas anchas, la gente cree que es un gasto especial solo para un grupo pequeño de personas mayores. Sí, la típica queja de que le están quitando fluidez a los autos. Pero pensemos en esto. Si rediseñamos la ciudad para que una persona de 80 años cruce la calle tranquila y camine segura, Ajá. ¿no estaríamos creando automáticamente una ciudad infinitamente más humana, segura y libre para un niño de 8 años? Totalmente. Diseñar para la vejez termina siendo diseñar para todos. Al final, hacer una ciudad más amable para quien es vulnerable la hace mejor para toda la sociedad. Qué gran manera de cerrar esta idea. Y bueno, con esto llegamos al final de este análisis. Queremos saber qué piensan y que nos escriban. Sí, nos encantaría conocer sus comentarios. Queremos saber cómo perciben las banquetas y las calles de sus propios barrios. Por eso, invitamos a todas las personas a suscribirse a nuestro canal de Spotify. Para que no se pierdan ninguna exploración a fondo. Exactamente. Y claro, como siempre decimos, hoy apenas rasgamos la superficie. Entren a nuestra página web interalcaldes.com para leer el artículo completo. Ahí van a encontrar muchos más datos y detalles súper interesantes. Y síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, X y LinkedIn. Nos encuentran como Revista Interalcaldes. No dejemos que nuestras ciudades sigan siendo dispositivos bloqueados. Hay que actualizar el sistema operativo antes de que nos quedemos fuera. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Un gusto estar aquí. Nos vemos pronto.